Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que quería iniciar estas palabras confesándoos que me siento muy afortunado. Y eso que cuando surgió la noticia de estos fondos europeos, la verdad es que los órganos gestores lo primero que pensamos era algo muy diferente a sentirnos afortunados, ¿verdad? Porque se nos venía encima un reto de proporciones colosales. Decía que me siento muy afortunado porque veo aquí muchas caras queridas, amigos, amigas, cómplices en todo esto y sobre todo lo que veo es mucha gente. Y las veo aquí físicamente y me consta que también online nos están siguiendo muchas personas. Esto de por sí ya es una noticia estupenda, porque bien decía el vicepresidente que todo esto solo va a poder funcionar si somos capaces de movilizarnos y de generar complicidades. Me siento también muy afortunado por estar arropado ahora mismo por prácticamente la Consellería en su conjunto, compañeros con los que compartimos el día a día y que han estado también muy volcados en toda la estructura y todo lo que implican los fondos europeos. Esto que voy a presentar hoy no es más que una pequeña muestra de todo el trabajo ingente que está desarrollando la Consellería en esta materia y en tantísimas otras, y que sería imposible sin la ayuda y la complicidad de mis compañeros y compañeras de la Consellería. Y decía también que me siento muy afortunado por tener el respaldo del Instituto Valenciano de la Edificación, que, como bien sabéis, ha estado a cargo de la organización de esta jornada. Begoña Serrano, que todos conocéis, ha sido la anfitriona de esta jornada y bien merecida anfitriona. Y, de hecho, pues me siento muy afortunado especialmente por ser, de alguna manera, discípulo suyo, y me hago cargo de esa herencia del Instituto Valenciano de la Edificación en materia de rehabilitación, y espero estar a la altura del desafío. Bien, en principio debería hablar solo de los fondos europeos, pero siempre me gusta contextualizar en el ámbito concreto de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética esta ayuda, porque es una pieza de tantas otras que se articulan y que de hecho son complementarias. Esta imagen quizá ya os suene, porque la verdad es que soy bastante insistente con presentarla, y son pues básicamente las 6 líneas de trabajo que tenemos en marcha y que se han consolidado ya en este año 22 y que responden cada una a una línea de ayuda muy concreta y perfectamente compatible entre ellas. Importante. La primera corresponde al Plan Renata, que bien sabéis que es para la reforma interior de las viviendas. Ahora mismo la convocatoria está abierta. Os invito a informaros. La segunda, la roja, atiende a la redacción de los informes de evaluación del edificio, que, como sabéis, es un documento obligatorio para todos los edificios de más de 50 años, convocatoria también abierta en la actualidad. La tercera es de la que realmente os hablaré hoy, los fondos europeos Next Generation. Y la cuarta, en este orden, la azul, corresponde a una línea de ayudas muy conocida por su éxito y por su necesidad, que es la que atiende a la mejora de la accesibilidad en los edificios residenciales. Esta ayuda esperamos poder lanzarla pronto, abril, mayo quizá, porque sabéis que este año cambiamos de plan vivienda y tenemos que revisar todas las órdenes y convocatorias. Las dos últimas atienden a ayudas directas a los ayuntamientos. Fundamentalmente la primera, Recuperem Llars, atiende a la rehabilitación de viviendas municipales para tener un parque público propio, y la segunda, el Pla Conviure, es un plan estratégico en materia de rehabilitación y regeneración urbana, actuaciones urbanas, que es de una buena acogida, digamos, ahora mismo entre los municipios. Un poco para que tengamos la panorámica de todo lo que estamos trabajando y así poder entrar ahora un poco en materia e intentar ser lo más diligente posible
para reservarnos el tiempo necesario de atender las quizá cuantiosas dudas, ¿no?, que pueda surgir de todo esto que os voy a contar. Primero, una pequeña contextualización para hacernos cargo de la dimensión de todo esto. Lo ha señalado el vicepresidente muy oportunamente. Estamos hablando de un nuevo New Deal y muy oportunamente ha dicho un Green Deal, ¿no? Estamos ahora mismo recibiendo las primeras remesas, ya se iniciaron en el 21, de unos paquetes de ayuda como nunca antes se habían dado desde la Segunda Guerra Mundial en la Unión Europea. Hemos de ser conscientes de que esto se trata de un plan de choque contra las consecuencias directas a nivel económico, a nivel laboral de la pandemia. Y en concreto hay dos mecanismos que cabría señalar. El primero de ellos, el relevante para nosotros, es el mecanismo de recuperación y resiliencia, un mecanismo que va a movilizar 672.500 millones de euros en la Unión Europea en estos próximos años, de los cuales corresponden para España nada más y nada menos que 140.000 millones de euros. Estamos hablando de más de un 10% del PIB de España a movilizar en 5 años. Bueno, en la actualidad ya van para 4 años. Esto exigía que España presentase un plan nacional de recuperación y resiliencia. Y, de hecho, España lo hizo, y lo hizo, he de decirlo, con excelencia. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, presentado el 16 de junio del 21, recibió por parte de la Comisión Europea cuantiosos elogios. Y también hemos de sacar pecho porque da cuenta de un trabajo previo importante en España. Tiene 2 fases. Nos encontramos evidentemente en la primera. La primera de ellas, parte del 21, concluirá en el 23 y movilizará 70.000 millones de euros. En concreto, este plan de recuperación se divide en 30 componentes, de las cuales solo os hablaré de una. Esto parece como una especie de ¿cómo se llaman? Las matiuscas, ¿no? Que voy quitando una y otra y siempre hay una más pequeña. Pues aún la más pequeña de todas, que es de lo que os hablaré, es enorme. O sea que no desesperencéis. Este componente 2, el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que decía va a movilizar casi 7.000 millones de euros, en concreto tiene un programa asignado que es el que nos convoca hoy aquí, que atiende a la rehabilitación fundamentalmente del parque residencial en España, con una dotación de casi 3.500 millones. Sabéis que todo esto está regulado ya desde el 21 por medio de un Real Decreto, el 853, en el que se establecen todos los programas de esta componente 2 y su programa, y muy especialmente, muy relevante, un Real Decreto Ley, el 1921, en el que se incorporan modificaciones legislativas sustantivas para agilizar todo lo relativo a la rehabilitación de edificios de vivienda. Daré algunas pinceladas al respecto, pero también nos tenemos que hacer cargo de que en esta jornada se podrán destinar tiempos específicos a cada uno de estos puntos. Las claves de este 853-21, el Real Decreto que regula los programas, son muy conocidas, por lo que no me detendré. Por supuesto, hereda la idea de que todo tiene que ser un plan de choque para la recuperación post-COVID-19, pero centra mucho el tiro en la adaptación del parque de edificios y viviendas, porque, de hecho, lo ha señalado el vicepresidente, el potencial de mejora en la Comunidad Valenciana es enorme, especialmente en esos edificios de los años 60, 70, a principios de los 80, previos a las regulaciones en materia de eficiencia energética y que, de hecho, pues tienen ya una cierta antigüedad y requerirían de un buen empujón. En tercer lugar, y es muy relevante para nosotros, tener una mirada a medio-largo plazo. Es una ocasión irrepetible
para incorporar cambios estructurales en el sector de la rehabilitación, que, como sabéis, hasta hace no mucho era como la hermana pequeña, ¿no?, del sector de la construcción. En el Real Decreto 853 se establecen 6 programas, de los cuales hoy solo hablaré de 2. No puedo tampoco pasar por alto la importancia del programa 1, que gestionará directamente Elena Azcárraga, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, y que sabéis que está ahora mismo en información pública, si no me equivoco, y que movilizará unas considerables cuantías en este año 21, especialmente dirigida a las entidades locales. Los programas de los que os hablaré específicamente son el programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Y os hablaré de los dos a la vez, porque nosotros hemos tomado la decisión de fusionar estos 2 programas y hacer una única convocatoria de ambos. Si los desafíos, en principio, ya de por sí son considerables por las cuantías, por las dificultades que todos conocéis, se incrementa significativamente si tenemos en cuenta que hemos asumido como comunidad autónoma unos objetivos muy concretos. Unos objetivos que nos tienen que llevar a que en el 2023, gracias a estos fondos europeos, hayamos rehabilitado más de 17.000 viviendas. Pero es que a finales del 26 hemos de haber alcanzado la cifra de 38.000 viviendas. Esa es la magnitud del desafío que tenemos frente a nosotros y que hemos de atender en proporción. Esto lo tenemos que tener muy claro y seré contundente al respecto. En la Comunidad Valenciana no hay una tradición consolidada de rehabilitación energética de los edificios de vivienda, como bien sabéis. Nosotros, desde nuestra experiencia en la gestión de ayudas en materia de rehabilitación, lo que os puedo trasladar son estas cifras. ¿Qué es lo que realmente sabemos que aúna demandas masivas? Fundamentalmente cuestiones relativas a la accesibilidad y a la conservación en los edificios de vivienda. Fijaos, por ejemplo, en el caso del 2020, cómo movilizamos de en torno de 24 millones de euros en materia de conservación y accesibilidad, cuando en realidad, específicamente en eficiencia energética, apenas rebasábamos el $500.000. Estos son datos que nos deberían alarmar, ¿no? Porque fijaos las cifras que os he presentado con anterioridad. Lanzamos esta convocatoria ahora mismo con 20 millones de euros, pero hemos de ser capaces de gestionar más de 200. ¿Por qué podía entonces decir que tenía una cierta esperanza, ¿no?, al inicio de mi intervención? Porque hemos conseguido que esta línea de ayudas a la rehabilitación no sea, y lo ha dicho también el vicepresidente, no sea exclusivamente una línea de ayudas a la rehabilitación energética de edificios. Es una línea de ayudas a la rehabilitación de edificios de vivienda, que presenta además como prioridad la intervención integral en los edificios de viviendas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ninguna restricción en los presupuestos protegidos, es decir, se pueden con estos fondos intervenir en lo que uno considere prioritario. Eso sí, condicionado a una mejora de la eficiencia energética que ahora os desglosaré y que, no os engaño, es exigente a nivel técnico. Esto es un poco el calendario que tenemos encima de la mesa y que he mencionado ya. Y sobre todo lo que quería ahora era descender a lo concreto, ¿no?, que creo que es lo que moviliza esta expectación, en la medida en la que aún no hemos publicado esta orden y convocatoria, pero como bien sabéis muchos, ya está todo listo y en breve espero que esté publicado y así sepamos todos a qué atenernos y poder ir anticipándonos a las necesidades. El objetivo, por tanto, para mí también en esta jornada era poder trasladaros lo que es seguro que va a ser publicado. Puede haber algún matiz, pero lo sustancial es seguro que va a ser así. Y en segundo lugar,
indicaros qué cosas se pueden ir haciendo ya de cara a anticiparnos a la documentación, etcétera, etcétera, que sea necesario presentar. Importante, se trata de una concurrencia competitiva, pero que solo tiene un criterio de baremación y es el orden de presentación de las solicitudes. Es decir, esto va a ser muy ágil y lo que pretendemos con ello es que en menos de 3 meses, en el momento en el que uno presente su solicitud, en menos de 3 meses tiene que tener una contestación positiva o negativa para saber a qué atenerse. Los destinatarios son fundamentalmente los propietarios o usufructuarios de viviendas. Existe un matiz muy relevante en el caso de las comunidades de propietarios en la medida en la que hemos introducido esa figura de agente y gestor de la rehabilitación, que son, en definitiva, para nosotros los interlocutores prioritarios en esos casos. Y por eso merece un comentario aparte. Sé que aquí hay muchos del sector que me habéis preguntado por estas dos figuras. Las estamos regulando en la Comunidad Valenciana, amparados por el Real Decreto, pero las estamos regulando de manera asimétrica cada una de las comunidades autónomas. En nuestro caso hemos decidido separar claramente qué es agente, qué es gestor de la rehabilitación. El agente sería una figura ejecutiva que tiene capacidad de promoción de la actuación en cuestión y que básicamente pone en práctica lo que llamamos el modelo llave en mano, que no es otra cosa que que la propiedad no tenga que preocuparse de absolutamente nada. Simplemente por un acuerdo de la comunidad de propietarios o del propietario en cuestión se le otorgarían competencias de representación, etcétera, etcétera, a este agente de la rehabilitación que se encargaría desde la solicitud de la ayuda, la percepción de la ayuda, a la licencia, al encargo del proyecto, dirección de obra, materialización de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, mayormente serán empresas constructoras las que se puedan interesar por constituirse en agente de la rehabilitación, pero por supuesto esto no está restringido exclusivamente a este tipo de empresas. Todo ello pasará por una plataforma de registro autonómico, tanto de agente como de gestor, y que es interesante para nosotros destacar que se tratará de por supuesto, una plataforma pública, es decir, cualquier persona interesada podrá consultar quiénes están registrados en ese momento como agentes y gestores de la rehabilitación y estará territorializada con los datos de contacto oportunos para que la persona interesada pueda ponerse en contacto con el agente o el gestor más cercano o de su confianza o lo que considere. Pues bien, si esto es el agente, ¿qué es el gestor? El gestor de la rehabilitación para nosotros es un intermediario, un dinamizador de la demanda de este tipo de rehabilitaciones y una persona con una cierta capacidad técnica, aunque no tendría por qué, aunque no es exigible, pero consideramos que es conveniente que tenga una cierta capacidad técnica por el grado de especialización, básicamente, de este tipo de ayudas, que se dedicará a asesorar, a acompañar a las personas interesadas en este tipo de operaciones. Es decir, no tiene capacidad operativa, sino que asesora, acompaña, traslada confianza a la persona que quiere llevar a cabo esta rehabilitación o a la comunidad de propietarios que quiere llevar a cabo esta rehabilitación y a nosotros nos da garantías de que los expedientes que nos lleguen de solicitudes estén lo más depurados posible, básicamente, y ese es el objetivo. Será obligatorio pasar por agentes o gestores de la rehabilitación en los casos de comunidades de propietarios. ¿Cuáles son los requisitos de partida en el caso de los edificios? Como os decía al principio, vamos a trabajar simultáneamente en dos escalas, la escala edificio y la escala vivienda. En los edificios solo se va a exigir que el 70% del uso sea residencial. Por supuesto, cuando se intervenga hará falta una mayoría, en este caso mayoría simple, a raíz de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que luego mencionaré, para poder llegar al acuerdo de la comunidad
Y ya os decía que será obligatorio el tramitar a través del gestor o el agente. ¿Cuáles son los requisitos concretos en materia de eficiencia energética? Muy importante. Como mínimo se ha de alcanzar un 30% en consumo de energía primaria no renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se llegase a alcanzar el 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable, se podrían incluso llegar a revocar la ayuda. De ahí que seamos muy conscientes de la carga técnica que todo esto tiene y de lo que supone el solicitar este tipo de ayudas con estas exigencias concretas. Además de esta exigencia, en las zonas climáticas C, D y E, zonas climáticas, por cierto, presentes en la Comunidad Valenciana, aunque es verdad que no sean aquellas en las que se concentre la mayoría de la población. Además de esta exigencia de reducción del consumo de energía primaria no renovable, deberá justificarse una reducción de la demanda energética anual global en calefacción y refrigeración. Un 25% en las zonas C, un 35% en las zonas D y E. No me detendré en exceso en estas cuestiones porque todo está recogido, en este caso, en el Real Decreto. Así que insistiré sobre todo en las particularidades que estamos introduciendo en el caso de la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son los requisitos en esa escala vivienda? En primer lugar, fundamental, a diferencia de la escala edificio, en la escala vivienda se exigirá que sea domicilio habitual y permanente. Igualmente, se exigirá la reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%. Esto es una máxima que sobrevuela todos los programas de este Real Decreto. O, mejor dicho, una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7%. Existe una segunda vía de acceso a esta escala vivienda que en la práctica creo que va a ser la mayoritaria, que supone que la modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica, es decir, ventanas, para cumplir valores de transmitancia térmica y de permeabilidad del aire según las tablas del Código Técnico. En definitiva, en el momento en el que se intervenga en carpinterías, basta con cumplir con el Código Técnico. Es decir, una exigencia muy razonable en la medida en la que todas las carpinterías obligatoriamente tienen que cumplir con el Código Técnico. Es decir, es fundamentalmente una línea de ayudas a, por una parte, la sustitución de carpinterías y, por otra parte, pues, sustitución de calderas, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de lo que es propiamente los importes, ¿no?, de cada una de estas escalas. Esto lo anticipé antes. ¿Cuáles son los costes subvencionables de ambas escalas? Cualquier intervención es subvencionable, es decir, no hay ningún tipo de restricción más que la que te obligue el nivel de mejora de eficiencia energética que te has puesto como objetivo. Por supuesto, cabe cualquier otro tipo de gasto necesario para llevar a cabo todo esto, es decir, los gastos de gestión, los gastos de honorarios de los profesionales, la redacción de los proyectos, los informes técnicos, los certificados, todo cabe. No hay prácticamente ninguna restricción sobre los costes subvencionables. Incluso se ha abierto la puerta a que el IVA pueda ser igualmente elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. Esto es una novedad muy a tener en cuenta. Hablemos de cuantías, y aquí es donde la cuestión de la eficiencia energética empieza a cobrar más importancia. En el caso de la escala edificio, las cuantías que se pueden llegar a percibir varían en función de la mejora de la eficiencia energética prevista. Es decir, en el momento de la solicitud, junto a una foto fija de esta es la eficiencia energética del edificio, se hace una previsión de cuál será la eficiencia energética de ese edificio una vez concluida la actuación. Con esa previsión se cuantifica la ayuda
que puede llegar a un 80% de la actuación. Esto nunca se había visto, un 80% de la actuación, con unos topes de 18.800 euros por vivienda. O sea, son unas cifras realmente elevadísimas. Es prácticamente es el doble de lo que estamos acostumbrados a trabajar. Eso sí, para alcanzar esas cifras necesitamos una mejora de la eficiencia energética de un 60%, es decir, una reducción, mejor dicho, del consumo de energía primaria no renovable del 60%. ¿Eso qué es? Pues afortunadamente en esta jornada lo podréis ver en detalle y de hecho se os presentará una herramienta que va a ser crucial para todo esto, desarrollada por el Instituto Valenciano de Edificación en el marco de proyectos de investigación europeos, en el que fácilmente podremos cuantificar cada una de las medidas que se pueden incorporar a estos edificios y cuantificaremos cuánto supone la reducción. Si pongo unas placas fotovoltaicas, ¿cuánto me reduce? Si pongo unas carpinterías nuevas, ¿cuánto me reduce? Etcétera, etcétera. Pero es que además, en el caso de edificios, y esto porque también nosotros hemos empujado para tener un enfoque social de todas estas ayudas, va a haber ayudas personales, es decir, en aquellos casos en los que se pueda demostrar una cierta vulnerabilidad socioeconómica, se van a complementar estas ayudas alcanzando hasta un 100% de la actuación en estos casos, con unos topes de 23.500 euros en edificios plurifamiliares y 26.750 en edificios unifamiliares. ¿Qué es la vulnerabilidad en este contexto? Una relación entre el número de personas dependientes y el IPREM de la unidad de convivencia. Se puede básicamente de 1,5 a 3 en estos casos. Pero es que además la Generalitat va a complementar esa ayuda subjetiva, que por cierto le llamamos subjetiva porque la percibe la persona que ha podido demostrar esa vulnerabilidad. Es decir, habrá una ayuda para toda la comunidad de propietarios y según cuáles vecinos de esa comunidad de propietarios tengan una vulnerabilidad socioeconómica, percibirá ese complemento, la ayuda subjetiva. Esto tiene, por supuesto, el objetivo de no dejar a nadie atrás y de que en ningún caso que haya personas que no puedan sufragar el gasto, por poco que sea, que en ningún caso no se lleve a cabo esa intervención. Pero es que además la Generalitat, con el fin de incentivar que se intervengan en edificios de especial vulnerabilidad, vamos a complementar con otros 2.000 euros por vivienda en los casos en los que haya mayoría de personas empadronadas con vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, en casos de inferiores a 3 veces el IPREM. En el caso de la escala vivienda, como podéis ver, pues se trata de un programa mucho más operativo, lo he señalado, cambios de carpinterías, de calderas, son los antiguos plan renove, ¿no? De calderas, ventanas, etcétera, etcétera, pero también de importes pues muy menores con respecto a los de la escala edificio. Podemos llegar a subvencionar hasta el 40% de la actuación con un tope de 3.000 euros. Y eso sí, hemos fijado un suelo mínimo de 1.000 euros en la actuación. Los plazos son muy exigentes, como cabría esperar, y no podemos exceder, en el caso de la escala edificio, los 26 meses. Contados desde la fecha, eso sí, de la concesión de la ayuda, que por nuestra parte intentaremos que sea lo más ágil posible, y solo en ciertos casos, con los que hay un volumen considerable de vivienda, se puede llegar a ampliar a 28 meses. En el caso de vivienda, en cambio, ya tenemos que ir a plazos muy ajustados de no más de 12 meses. Y en cualquier caso, en cualquiera de esas escalas, el tope se sitúa en el 30 de junio de 2026. Todas las actuaciones tienen que haber concluido el 30 de junio del 2026. A todo esto, las convocatorias solo las abriremos en función de cuántas
solicitudes recibamos. Es decir, que si no somos capaces de movilizar a las personas, no se seguirán abriendo convocatorias de este tipo. Bueno, esto lo he mencionado, seremos ágiles, las calificaciones definitivas cuando se nos solicite la ayuda, la calificación definitiva deberá darse en menos de 3 meses y esto pues, para nosotros va a ser un desafío a nivel de gestión, pero estamos muy comprometidos a ello. Y hay un aspecto adicional que creo que será de gran interés para muchos de los presentes, y es que se van a dar anticipos en este tipo de ayudas, de incluso un 80% de la ayuda, si se trata de agentes de la rehabilitación públicos, o un 30% en el resto de casos. Importantísimo en el contexto en el que nos movemos ahora mismo, de fase previa a la inminente publicación de esta orden y convocatoria. ¿Qué os vamos a pedir? Es decir, ¿qué podéis ir preparando ya para que cuando salga la convocatoria, que os recuerdo es por concurrencia simple, es decir, quien entre, si cumple los requisitos objetivos, se le concede y va agotando el presupuesto? ¿Qué os vamos a pedir? Os vamos a pedir el acta o certificado con el nombramiento del representante, gestor o agente de la rehabilitación, un proyecto o memoria, dependiendo del caso, justificativa, con un anexo importante que recogerá cosas de las que vamos a hablar hoy. Muy, muy, muy importante por su novedad, certificado de eficiencia energética en el estado actual. Antes de empezar las obras, si tenéis algunos en mente iniciar obras, antes de empezar las obras, hacer esa foto fija, ese certificado de eficiencia energética en el estado actual. Si las obras están empezadas, hacedlo ya, el certificado de eficiencia energética, aunque la obra esté en marcha. Certificado de eficiencia energética en proyectos, lo que he mencionado, esa previsión es la que nos ayudará a dimensionar y cuantificar la ayuda que corresponde. Y muy importante, el informe de evaluación del edificio para poder percibir esta ayuda, independientemente de la antigüedad del edificio. Sabéis que hay 2 condiciones para la obligatoriedad del informe de evaluación del edificio: que tenga más de 50 años o que vaya a ser perceptor de la ayuda. Tenéis ahora mismo abierta la convocatoria de ayudas para el informe de evaluación del edificio. Importante, proyecto, memoria, siempre van a tener que reunir este anexo justificativo complejo que va a requerir, por supuesto, de personas especializadas. Y os pediremos que se concreten cuestiones relativas a la circularidad, a la gestión de residuos, al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, a todo lo relativo al certificado de eficiencia energética. Muy importante tener presente que todo esto conlleva una carga técnica elevadísima. La dotación inicial, lo hemos dicho, se acerca a los 21 millones de euros. Las obras, lo he sugerido, pueden estar empezadas, en ningún caso antes del 1 de febrero del 2020. Lo que sí que no aceptaremos serán obras que ya hayan terminado en el momento de la solicitud. Y, muy relevante, este tipo de ayudas es compatible con cualquier otra ayuda, las nuestras y las de otras direcciones generales, otras consellerías, con restricciones que puedan establecerse, por supuesto, en sus respectivas convocatorias. El plazo para presentar la solicitud será el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Esperamos que lo publiquemos en breve, este mes de febrero, con lo que haced cuenta que arrancando marzo ya estará abierta. También estará abierto el registro de gestores y agentes de rehabilitación para aquellos que puedan estar interesados, y muy importante, el procedimiento ha de ser telemático. Para aquellos que tengan dificultades de hacer tramitaciones telemáticas, disponéis tanto los servicios territoriales como la red Shalok, que a continuación el director general de Coordinación Institucional os trasladará en detalle, una red de oficinas de rehabilitación, oficinas de política integral, mejor dicho, de vivienda arraigada en el territorio. Para cerrar esta intervención mía, que se acerca ya a su hora límite,
quería mencionaros rapidísimamente 5 herramientas fundamentales que se van a describir en esta jornada y otras que tenéis que tener muy presentes. En primer lugar, la herramienta Renoveu. Esto va a ser crucial, sobre todo para los gestores y los agentes, pero también en general para las personas interesadas en abordar estas rehabilitaciones. Vais a tener un módulo específico en esta jornada en el que se explicará exactamente en qué consiste, pero sed conscientes de que es una herramienta muy ágil en la que basta poner la dirección o señalarla en el plano para que te cargue automáticamente una estimación de cuál es la eficiencia energética en cuestión de ese edificio y qué podrías hacer, cuánto te costaría y cuánto mejoraría la eficiencia energética del edificio si lo hicieses. Y de ahí se desprende una inversión potencial, una ayuda potencial, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ir complementando con el tiempo con criterios tan importantes como cuánto te vas a ahorrar en la factura de la luz, cuánto vas a mejorar el confort acústico, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Se hablará en detalle en esta jornada. En tercer lugar, una herramienta de análisis de la circularidad que hemos llamado RE10, que se presentará igualmente en esta jornada. Toda una serie de registros de calidad de la edificación que puede ser de tremenda utilidad para complementar estos registros oficiales de gestores y agentes de la rehabilitación. En este registro, alojado en el Instituto Valenciano de la Edificación, podréis encontrar desde empresas constructoras especializadas en la rehabilitación que han tenido filtros para pertenecer a ese registro de calidad, técnicos especializados, administradores de fincas especializados y un largo etcétera, y un larguísimo ya iremos incorporando más, porque el objetivo es dotar a este registro de calidad de todas las patas necesarias para que cualquier persona pueda recurrir a él y tener una mínima garantía de que lo que allí consta ha tenido un filtro que lo dota de una seguridad adicional. Por supuesto, no es para nada vinculante, etcétera, etcétera. Y una serie de baterías, por último, de modificaciones legislativas que tenemos que tener muy presentes. Fundamental por su cuantía, por su impacto, las deducciones fiscales que se incorporaron en el Real Decreto Ley 1921 en el artículo primero. Son deducciones fiscales que pueden llegar a alcanzar un 60% de 15.000 euros como tope, es decir, 9.000 euros de deducción fiscal, unas cuantías realmente elevadísimas. Lo has mencionado ya, se ha modificado por medio de este Real Decreto la Ley de Propiedad Horizontal para reducir a la mayoría simple la toma de decisiones en materia de rehabilitación energética de edificios. No va a computar como ingreso a efectos de IRPF estas ayudas. Basta una declaración responsable para hacer cualquier tipo de rehabilitación energética de edificios residenciales. Lo hemos incorporado en la Ley de Acompañamiento, en el artículo 78. Esto va a agilizar tremendamente todo este tipo de procedimientos, porque, como bien sabéis, las licencias en algunos casos pueden demorarse más de lo deseable. Y, cómo no, dependerá del municipio, pero muchos municipios ya están implantando bonificaciones considerables en el IBI y en otros tributos. Bien, esto es lo que os quería trasladar, esto es lo que tenemos preparado y esto es lo que en breve podréis ver publicado en el diario oficial para que se dé lugar al pistoletazo de salida. Lo que yo sí que os animo es que confiéis en lo que os he trasladado hoy. Sé que no está aún publicado en el diario oficial, pero se va a publicar en breve y en este tenor. Con lo que, sobre todo, toda esa documentación previa de la que os he hablado, podéis ir adelantándola porque es seguro que os la pediremos y, sobre todo, hemos de darnos realmente mucha prisa. Hemos de ser conscientes de que se nos echa el tiempo encima. Ya llegamos tarde, tenemos que acelerar. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.